Como usted sabe, estamos hablando más que... Y Romanos 14 está bien interesante. Si usted acaba de escuchar a detalle lo que acaba de mencionar y leer Minerva, estamos hablando de un capítulo que es bastante interesante y bastante bueno. Le voy a explicar el trasfondo de todo lo que sucede en este capítulo y por qué es que usted y yo lo necesitamos conocer. De hecho, el título lo menciona, los débiles en la fe, y uno dice como de, caray, ¿y esto cómo funciona? Porque es bastante fuerte cómo entra. Pero déjeme contarle algo. Cuando estamos hablando de este capítulo, entre las prácticas que se hacía en el antiguo mundo donde esto fue escrito, encontramos que habían cosas que se sacrificaban, por ejemplo, a ídolos, en comidas. Entonces eran consagradas en una manera especial, digámoslo así, a deidades paganas. Y entonces surgía la pregunta, ¿esto debemos comerlo o no debemos comerlo? Recuerde que Pablo le está escribiendo a Roma, y Roma tomaba de todos los dioses posibles para poder suplir su identidad. Entonces, cuando surgía que había esta interacción entre personas, entre creyentes y personas que tal vez no estaban conociendo del Señor o recién estaban conociendo del Señor, surgía la pregunta, ¿y qué hacemos con estas cosas que comemos? Y entonces, esta situación nos muestra o revela algo mucho más profundo que sucede en el corazón humano. Algo que usted y yo experimentamos, no en Roma, no cuando estamos hablando delante de una comida que pueda, de dónde vendrá y a quién habrá sido consagrada, sino revela algo que sucede aquí en medio de nosotros, en medio de la iglesia, en medio de cualquier grupo, en medio de cualquier lugar donde un creyente esté, en medio de cualquier lugar donde personas se están acercando a la fe. Y entonces usted y yo vamos a encontrar que este capítulo de Romanos está hablando mucho más que simplemente de comida y de bebida. De hecho, estaremos hablando más que opiniones, el amor por encima de nuestras preferencias. Está hablando acerca de cosas que usted y yo preferimos. Y en esto entran muchas de estas líneas grises o espacios grises en los que decimos, ¿y esto cómo se ve delante de la Escritura? ¿Hacer esto está bien o está mal? ¿Escuchar esto está bien o está mal? Y hay muchas cosas en las que usted y yo vamos a juzgar a través de esto. Y entonces la Escritura nos recomienda y nos muestra algo bastante bueno. Romanos 14, de hecho, es un capítulo sobre personas, sobre corazones y sobre la familia de Dios. Yo sé que los ejemplos que usted va a encontrar, y si lo vuelve a leer, se va a dar cuenta que está hablando acerca de la comida y de la interacción. Pero si usted realmente lo analiza, está hablando de la actitud que tenemos hacia las personas, hacia cómo está el corazón de las personas allí y cómo se interactúa en este ámbito como una gran familia. ¿Sabe por qué está hablando esto? Porque por varios capítulos anteriores, usted y yo hemos visto, usted y yo lo hemos analizado, lo hemos estudiado. Pero por varios capítulos anteriores, Pablo estaba hablando y estaba recomendando exactamente cómo nuestra vida como creyente tiene un impacto profundo por causa de Dios en nosotros, pero se manifiesta en una manera externa, con la comunidad, con las personas que nos rodean. Entonces usted y yo tenemos esto tangible allí, y entonces encontramos que este capítulo nos va a introducir a pensar en cómo esta interacción debe suceder. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hacemos cuando usted y yo nos encontramos con una persona, un hermano, alguien que es más débil que nosotros en la fe y por tanto juzga las cosas que usted y yo hacemos? ¿O qué pasa cuando nos encontramos con un hermano que es muy fuerte en sus doctrinas, en su creencia, en su fe, y también juzga todo lo que usted y yo podemos hacer? ¿Sí me entiende la pregunta? Se lo pongo bien fácil. ¿Por qué el pastor no lleva camisa y corbata? ¿Verdad? Esa es una de las bien clásicas. Y lo pongo de ejemplo para que no poner ningún ejemplo que pueda caer sobre ninguna de las demás personas aquí presentes. Pero es que es verdad. Hay muchas preferencias que usted y yo podemos tener, y estas actúan en una respuesta. Y juegan mucho entre el, digámoslo así, nivel de compromiso o no que tengamos con el Señor. Y es importante, porque usted y yo, sea consciente o inconscientemente, nos vamos a ver expuestos a esto. Usted y yo vamos a ser
tanto emisores de estas situaciones como receptores de estas situaciones. Porque estamos en un mismo grupo, somos personas, somos distintos y esto influye. Usted tiene que saber que en el lugar donde usted y yo estamos hay una serie de situaciones detrás de cada persona. Hay personas que han llegado aquí que están heridas. Hay personas que están al lado suyo, que aunque le ven con la mejor cara y la mejor sonrisa, están pasando cosas difíciles en su interior. Hay personas que usted más bien ve y están todos calladitos y sequitos y tranquilos, y la verdad pareciera que están tristes y deprimidos, pero son la persona más gozosa y tiene una manera de expresión distinta a la que otros tienen. Entonces, somos una variedad de situaciones que es bastante interesante de poder notar, porque no todos estamos iguales, no todos tenemos la misma, digámoslo así, nivel de conciencia, no todos tenemos el mismo trasfondo y sobre todo, no todos tenemos el mismo ritmo de crecimiento. Y eso es importante entender en medio de la iglesia, porque es fácil juzgar, es bastante sencillo, es bastante usual tomar la Biblia y empezar a juzgar la vida de una persona sin conocer lo que está por detrás. Y entonces ese es un peligro bastante grande. Y estoy más que seguro que si usted tiene más años de creyente, sabe de lo que estoy hablando. Porque posiblemente a usted le han juzgado. O posiblemente usted era el que juzgaba. ¿Verdad? Y si usted está conociendo al Señor, tal vez recién, o es la primera vez que le ha dado la oportunidad a la iglesia, estoy seguro que usted ha conocido a alguna hermanita en especial, no nada con las mujeres, sino que había hermanitas muy específicas en los barrios que siempre estaban dándole con todo a las personas, ¿verdad? Hasta tienen canciones. Artistas bien famosos han hecho canciones de estas hermanas. Y no es por nada hacia las mujeres, no, hay hermanos igual así. Pero todos tenemos esa como tradición de algún lugar, ¿verdad? ¿Por qué pasaba eso? Porque realmente a veces la respuesta que se tomaba a esto o que se le daba a esto era imponer mi creencia, imponer mi entendimiento y presionar. Pero realmente usted y yo encontramos que a través de lo que hemos ido viendo en Romanos, esto no está tan así, sino que el amor se vuelve el estandarte que va por delante para poder abrir paso a todo lo que se necesite instruir, a todo lo que se necesita corregir, a todo lo que se necesita preguntar. Es bueno y es saludable, pero el amor tiene que ser lo que va primero por delante abriendo el paso, porque si no, se genera lo que ya vemos, heridas y situaciones complicadas. ¿Por qué le menciono estas heridas? Porque de manera interesante el primer versículo dice esto: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué es el mandato ahí? ¿Qué es lo que está diciendo? Recibid. Abre los brazos, tráelo, recíbelo, pero no para contender. No se trata de generar una pelea. ¿Y por qué es que menciona esto, Pablo? ¿Por qué está hablando? Porque una vez más, hay personas que llegarán, que nos conocerán, que conocerán tu vida, que estarán en contacto contigo, que son distintas a ti. Y que viven debajo de bastantes cosas en ellos. Una conciencia sensible, miedo a la religión, malas experiencias. Tal vez se han topado uno de esos lobos rapaces que sacaba dinero usando la fe como medio. Y te vas a encontrar una serie de personas con bastante prejuicios y situaciones. Otras personas que han sido lastimadas en la misma iglesia. En Roma, lo que te decía, la situación allí en Roma era que había una disputa entre el tema de comidas, porque Roma era un lugar donde había de todo, y todas las ideas, y todas las mentalidades de fe, y todo lo que se vaciaba allí, era un mix grande, y entonces las personas tenían días específicos para consagrar comidas específicas, y entonces los creyentes que vivían en Roma se preguntaban, ¿y entonces estas prácticas las tengo que participar o no las tengo que participar? Y Pablo conocía eso y Pablo explica, introduce a que tú y yo podamos ver esto. Pero ¿cómo se vería tal vez eso en nuestro tiempo actual? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿De qué manera se vería?
¿De qué forma vistes? ¿Qué ropa usas? ¿Cuáles son tus tradiciones familiares? ¿O cómo expresas tu fe? ¿Qué emociones usas para expresarlo? ¿O qué emociones utilizas para expresar las cosas que expresas? ¿O cuáles son tus preferencias devocionales aquí ya en la iglesia? No, es que no adoran porque están todos calladitos cantando canciones en una pantalla y nadie aplaude. ¿Y acaso eso tiene algo de malo? Hay muchas cosas que juegan en medio de nuestro entendimiento. Y entonces esto es lo que se puede ver hacia nosotros en este mundo, en este tiempo. Una iglesia hispana en los Estados Unidos es una iglesia multigeneracional, multicultural y que está en una transición constante. Y es obviamente normal que existan una serie de situaciones como las que te he ido mencionando. Porque si tú y yo somos bien sinceros, aunque toditos aquí hablamos español, todos venimos de una cultura completamente distinta. Cuando ya hablamos más de cerca, yo como boliviano te digo alguna palabra y a veces te quedas así como, ¿qué significa eso para un boliviano? ¿Verdad? Yo me tenía que aprender el léxico de colombianos. ¿Quiénes están los de Colombia aquí? Levanten la manito. Los de Venezuela, levanten la manito. Me aprendí su léxico igual. Los de México, levanten la manito. Y también me aprendí su léxico. Y voy aprendiendo poquito a poquito. ¿De quién me estoy olvidando? Ticos, costarricense. También me aprendí tu léxico. ¿Qué nacionalidad me estoy olvidando? Guatemala. Guatemala, Perú. Sí, ¿ves? Los boricuas. Ve, poquito a poquito. Me voy aprendiendo de todo. Indiana, los americanos. ¿Sí se da cuenta? Tenemos latinos americanos como Brad. Imagínese. Lo que quiero que usted note y que usted entienda, al igual que yo necesito notar y entender, es que hay una diversidad bien grande en medio de lo que vivimos. ¿Se da cuenta? Y esa diversidad aplica en cómo usted y yo manifestamos nuestra fe. Por ejemplo, para mí como boliviano, si usted conoce la cultura boliviana, usted se va a dar cuenta que nosotros decimos para todo por favor y gracias. Todas las oraciones van con por favor y gracias. Y si usted ha hablado conmigo, se ha dado cuenta que yo no soy para nada impulsivo de decirle una orden, sino le digo, por favor, ¿me puedes ayudar en esto? Y siempre termino diciéndote gracias. Eso es así. Esa es la cultura en Bolivia, así es como hablamos. ¿Lo sientan o no? Bueno, no sé, yo sí lo siento. Yo sí siempre digo gracias y por favor. Y lo siento dentro. Pero sabes, para muchas otras personas no es así. Y pueden vivir en la fe, amar al Señor, y simplemente su lenguaje es mucho más agresivo y torpe. ¿Te das cuenta? Y no quiere decir que está mal. Entonces, es a lo que Pablo está yendo. Nos está diciendo que en medio de estas cosas hay una serie de situaciones que están alrededor de nosotros y a estas personas, ¿cuál es el mandato? Recíbelos. No importa si la persona está más fuerte en su fe o está más débil en su fe. Tú y yo tenemos el mandato de recibirle. Esa es la acción que tú y yo debemos hacer. Aceptarle, darle la bienvenida. ¿Sabes por qué? Porque la transformación, la primera transformación que ocurre en alguien que está acercándose a Dios es sentirse aceptado. Y eso es algo que tú y yo necesitamos entender. Porque Cristo ha hecho eso contigo y conmigo. Porque si Cristo se hubiera puesto a juzgar por tus y mis pecados, ninguno de nosotros habría sido aceptado. ¿Sí? Pero lo que Él ha hecho ha sido quitar ese obstáculo de en medio, ejercer un proceso para hacernos conscientes del pecado, ¿sí? Pero nos ha traído y nos ha dicho, tú eres aceptado aquí, tú eres amado por mí. Entonces, ¿qué te hace pensar que la iglesia debería mostrar algo distinto a esto? Tú y yo como iglesia necesitamos transformar esto en nuestra mente y abrir nuestro corazón a ser mayormente receptivo y aceptar al que se acerca, al que viene. No importa la fuerza o la debilidad que tenga y que fluctúe en su vida. Cada persona es bienvenida. Cada persona debe ser recibida. Porque eso es lo que el mismo Señor ha hecho con nosotros. Pero ¿qué más viene aquí? Viene empacado este versículo. Este capítulo viene bien lleno de cosas.
Y de hecho menciona, el que come no menosprecia al que no come. Es una versión simplificada, no está exactamente detallado como está escrito el versículo. Pero es básicamente esto, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, o sea, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de ayudar a entender? Nos está mostrando dos ideas. El que tenga la conciencia fuerte, no menosprecie al que es débil en esta situación. Y el que está débil en esta situación, no juzgue al que tiene una conciencia fuerte en esto. ¿Sí? Por años, por ejemplo, déjenme articular el ejemplo claramente en mi mente porque no quiero ofender nada. No, vamos a omitir algo específico. Vamos a dar la idea en general. Si hay debilidad de alguien por algo, si hay debilidad de una persona por algo, y esto de hecho lo va a mencionar el capítulo un poco más adelante, el que es fuerte obviamente va a limitar la actitud sobre esa misma acción. El que es débil va a decir, pero ¿por qué no puedo realizar esto? Y entonces eso juega un papel importante en cómo se desarrolla y en lo que Pablo nos está diciendo. Porque en los dos lados hay, o se menosprecia a uno, o se juzga al otro. Y esto no debería existir. De hecho, eso es lo que Pablo nos está tratando de decir. ¿Sabes por qué? Porque la raíz de ambos, en la misma situación, aunque tú puedas decir, este está bien y este está mal, la raíz en ambos es un pecado para la persona, porque está colocándose en el lugar de Dios, de asumir hacia el corazón del otro. Y eso es importante reconocerlo, y es importante meditarlo, y es importante pensarlo. Y tú y yo nos vamos a encontrar que en el versículo 4, Pablo hace exactamente esta pregunta. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Básicamente le está diciendo, ¿tú quién eres para poder determinar lo que Dios está haciendo en la vida de esta persona? Cambia, ¿no? La sensación, cambia la pregunta. Yo podría juzgar muchas cosas. Tengo el favor de que tú, por la posición que ocupo, confíes en contarme situaciones que pasan en tu vida. Y para mí sería muy fácil juzgarte. Conozco la Biblia, conozco lo que la Escritura dice. Y cotejar tu situación con lo que la Escritura dice, me sería muy fácil decir, aprobado o denegado. Pero creo que te he demostrado durante todos estos años que mi actitud nunca ha sido así, sino más bien ha sido buscar, trabajar, entenderte por qué pasa esto y restaurarte. ¿Qué es lo que sucede? Que todos tenemos esa tentación de poder juzgar lo que no vemos que está sucediendo. Y entonces, la gran pregunta aquí es, ¿quién es el dueño de ambos? Porque tanto el que es fuerte como el que es débil en la fe le pertenecen al mismo Señor. Si tú y yo ocupáramos la posición de jueces, ciertamente podríamos juzgar a la persona que quisiéramos. Yo podría juzgar por qué tú te vistes así. Podría juzgar por qué piensas así. Podría juzgar por qué posteas esas cosas que posteas en las redes sociales. Podría juzgar muchas de las cosas que veo alrededor de tu vida. Y claro, todavía más, si confiaras en mí y me cuentas las cosas que me cuentas, podría juzgarte mucho peor. Pero no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. No nos ha colocado como jueces. Y ya sea que por fuerza de conciencia yo pueda juzgarte, o por falta de entendimiento y debilidad en mis emociones y ser sensible, pueda decir como, no, es que en esa iglesia mucho me presionan, en esa iglesia mucho me dicen, ambos de los dos lados de la moneda están equivocados. Porque ciertamente Dios está haciendo una obra y eso es lo que tú y yo necesitamos no perder de vista. La persona es aceptada y Dios está haciendo una obra en la vida de cada una de estas personas. Y cada persona tiene su ritmo en entender las cosas. Cada persona tiene una historia que Dios necesita trabajar detrás de lo que tú y yo vemos aquí adelante. Porque para ti puede ser fácil luchar contra un área porque tal vez nunca has sufrido la tentación en esa área.
Pero para el que ha sido tentado y ha sido débil y ha caído muchas veces en determinada área, no es una lucha sencilla. Hay cosas que para mí son fáciles y cuando escucho algo que para mí es sencillo, obviamente es como de, pero di que no, solamente di que no. Pero yo sé que la historia que está detrás de la persona con la que estoy hablando es lo que empuja con fuerza y moldea sus convicciones. Y entonces esto cambia en el panorama de cada uno. Y entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a generar una buena base en ese momento? No colocarnos en el papel de jueces, sino más bien saber que cada persona que está siendo aceptada, que ha sido aceptada por Dios, está en un proceso de crecimiento, un proceso donde Dios está haciendo una obra en una historia, en cada historia, en cada situación. Mira alrededor tuyo un momento. Yo los veo a todos de aquí, pero yo sé que cuando tú estás sentado allá, y porque me ha pasado, uno solo está viendo a la persona que está delante, entre medio de cabezas. Pero no estás solo. Si te das la vuelta y miras alrededor tuyo, mira, haz el ejercicio, solo mira. No te voy a pedir que digas nada. Solo mira a las personas que están alrededor tuyo. Mira las caritas. El que está sonriendo, el que está serio, el que te acaba de hacer así. Mira la cara, justo les. Mira cada una de esas caras que tú ves. Te está sonriendo por el chiste, por la gracia, por lo que sea, por lo incómodo de verse frente a frente. Pero cada uno tiene una historia. Tu hermano que está a tu lado, tu hermana que está a tu lado, tiene una historia que está pasando en su vida. Tiene situaciones que no han sido fáciles y tiene situaciones que han sido muy buenas. Y entonces tú y yo necesitamos comprender que Dios está obrando algo allí. Ambos le pertenecemos al Señor. Ya sea que tu conciencia es fuerte o sea débil, le pertenecemos al Señor. Y esto es bueno y es importante y es saludable. Es importante y saludable porque el amor bien expresado de parte de Dios protege, restaura. No es un libertinaje, sino es una libertad que ayuda a sanar y a restaurar. Dice, versículo 13, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Que no nos juzguemos y no pongas ocasión de tropiezo ni caer. Está bien interesante, ¿no? Esto es bien saludable de que tú y yo podamos pensar. ¿Sabes? Pablo está como afirmando dos verdades fundamentales en el siguiente versículo, en el 14. Está diciendo que ciertamente hay libertad espiritual, hay una libertad en el creyente para poder accionar y obrar, pero que también esa libertad se tiene que someter al amor para poder ser una libertad sana. ¿Qué es lo que dice el versículo 14? Dice, yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. O sea, nada es corrupto en sí mismo. Si tú agarras un celular, el celular es un objeto. No es ni bueno ni malo. No es inmundo ni inmundo. No está corrupto ni incorrupto. Es un objeto. La forma en la que tú uses puede darle el sentido de ser algo corrupto o no, o algo bueno. Y entonces Pablo continúa diciendo y dice, pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Si tú tienes una conciencia fuerte, te vas a dar cuenta que las cosas no son inmundas en sí, sino es la actitud del corazón del hombre el que lo genera así. Pero si tú no entiendes esto, que es la actitud del corazón del hombre, si hay algo que está incorrecto para ti, así va a ser. Y tú vas a juzgar a través de este medio. ¿Y saben qué? Está diciendo Dios, los dos los entiendo. A los dos los comprendo. Y a los dos los he aceptado así. Pero vamos a trabajar esto. Entonces, Pablo lo que dice, y continúa en el versículo 15, dice, y si tu hermano se entristece por causa de la comida, pues no andas conforme al corazón, conforme al amor. ¿Qué pasa con esto? Si para ti el celular es malo, y para mí por causa de mi conciencia yo entiendo que el celular no es malo, porque es el uso que le da el hombre lo que lo convierte en malo, si yo estoy hablando contigo y estoy agarrando un celular, voy a saber que para ti eso va a obstruir completamente nuestra relación
va a detonar completamente la interacción que tú y yo tenemos y va a hacerte algo de daño. Así que por amor a ti, lo ceso y no lo uso. Al menos cuando tú estés en la interacción de por medio. ¿Sí me entiendes? No te está hablando de ser hipócrita. Te está hablando de ser consciente. Te está hablando de que tú y yo sepamos cuando algo afecta la vida de una persona y lo genera y lo lleva a debilidad. Por eso la idea aquí es mejor perder un derecho que perder un hermano. Tú y yo ciertamente tenemos la libertad de hacer todo. Pero a mí, por ejemplo, muchas veces me han preguntado, ¿y por qué usted no sale de noche? ¿Por qué no me voy a un bar? ¿Tengo la libertad? Tengo. ¿Verdad, Pastor Brad? ¿Tengo la libertad? Depende, ¿viste? No, pero ¿sabe qué? La realidad es esta. ¿Tengo la libertad como una persona de poder hacerlo? Tengo la libertad. Claro que lo puedo hacer. ¿Sabes por qué no lo hago? 1, porque el ambiente no me genera nada de beneficio. 2, porque sé que ahí me voy a encontrar a alguien. ¿Y sabes qué es lo que más me pesa en esa situación? No encontrarme con alguien. Lo que me pesa en esa situación es que esa persona va a justificar su error conmigo. Y luego va a decir, pero ¿de qué malo tiene de salir al bar y tener estas acciones y estas actitudes en este ambiente si yo he visto al pastor allí? ¿Sí? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué no lo hago? No porque no soy libre. Porque mi amor por el que necesita conocer de Dios y el que es débil en la fe es mayor que mi necesidad. Ahora, no en todas las cosas funciona así. Hay cosas en las que lucho con mayor dureza. Es como de ¿por qué? Pero en lo general, en la mayor cantidad de cosas, trato de amar más y de pensar más en la situación y en la necesidad del que está débil en la fe. Y por eso pierdo derechos para no perder un hermano. Ahora quiero hacerte una nota aclaratoria en esto de la libertad como creyentes. En la libertad en Cristo, la libertad que Dios nos ha dado a ti y a mí, no quiere decir, o vamos a hacer así el ejercicio, no significa hago lo que quiero. La libertad en Cristo tampoco significa vivo sin restricciones y hago lo que me dé la gana. Tampoco significa a mí nadie me dice nada. Y mucho menos significa soy más maduro porque hago más cosas. Yo tengo la madurez de controlar todo lo que me está pasando ahí alrededor. No. La libertad que Dios nos ha dado no se juzga bajo esos parámetros. De hecho, la libertad que Dios nos ha dado es que nos ha dado la posibilidad de hacer cosas, pero hay ciertas cosas a las que tú y yo vamos a decidir renunciar por amor de Dios, primeramente, y segundo, por amor a otros. Y entonces ahí tú y yo estamos ejerciendo una buena libertad. Una sabia libertad en Cristo. Y entonces eso va a afectar, obviamente, lo que está alrededor de nosotros. Pero si tú y yo vivimos de la otra manera, usando una libertad cristiana que no significa estas cosas, lo que va a hacer es que esta libertad va a destruir la comunidad que hay en el uno con el otro. Y entonces eso es un error. Por eso es que Pablo termina diciendo, en el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque estas, justicia, paz y gozo, es la manera en la que tú y yo nos conducimos hacia las personas. La justicia nos ayuda a obrar en equidad con todos de manera equitativa, ¿te das cuenta? Y la paz y el gozo nos ayuda a generar ese bienestar en la vida del que interactúa con nosotros. Entonces tú y yo tenemos algo bastante saludable en qué pensar. ¿Fácil? No. Bueno, sí. Saludable, totalmente. Entonces tú y yo necesitamos pasar las cosas de nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras acciones por estos filtros. Y ciertamente en algunas necesitaremos poner una pausa hasta entenderlas mejor. O otras, cambiarlas. O simplemente algunas, apartarlas de nosotros. Y esto genera una buena relación en medio de la iglesia. Para que me estoy yendo para largo, entonces vamos a hacerlo resumido y corto esta parte.
Y lo último que termina diciendo es: sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo está diciendo estas tres ideas: seguir, paz y edificación. ¿Qué tienen en relación estas tres palabras? Los tres son, mis hermanos que han estudiado gramática, son verbos. Son acciones que usted y yo necesitamos realizar. ¿Dónde están los gramaticales en esta mañana? Están dormidos. Ya los arrullé, ¿ven? Ya los arrullé. ¿Qué está diciéndonos? Que tú y yo sigamos la paz y contribuyamos a lo que hace la paz y la mutua edificación. ¿Qué es lo que nos habla esto? Lo primero es que no seamos pasivos. Eso es lo que está tratando de decirnos, que no seamos personas pasivas en nuestra fe, sino que lo que necesita ser seguido requiere intención, requiere iniciativa, requiere un esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo nos tenemos que mover, tenemos que actuar. La fe que tú y yo tenemos no es una fe que está sentada en un sillón de domingo. La fe que tú y yo tenemos es una fe activa en una relación con Dios. Y entonces necesita moverse, hacer algo. Buscar paz. No dice ausencia de conflicto, sino una presencia de paz y de armonía. Entonces tú y yo necesitamos buscar con iniciativa generar armonía y un trabajo en medio de lo que está sucediendo a nosotros. Y edificación. ¿Para qué? Para construir, fortalecer y levantar, que es todo lo contrario de destruir. Tú y yo estamos llamados a hacer estas acciones y el consejo que Pablo nos da es exactamente esto. Porque todas estas cosas hacen que tú y yo entendamos lo último que nos dice. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, en el caso del contexto que nos ha hablado. Pero tal vez en el de nosotros es: no destruyas la obra de Dios en el caso de, o no destruyas la obra de Dios por causa de, y tú puedes llenar los puntitos que ahí quedan. ¿Qué es lo que genera un conflicto en tu mente y en tu corazón con otras personas? Conmigo, con alguien más. Eso es lo que tú y yo necesitamos buscar. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está llamando a poder construir, trabajar, fortalecer. Y en medio de esto que tú y yo entendemos como trabajar, construir, fortalecer, estamos entendiendo de que necesitamos reconciliar a cada persona con el Señor, porque es Él el que está haciendo una obra en la vida de cada quien. Él está haciendo una obra en tu vida, en mi vida y en cada uno. Tú y yo encontramos al final de todo esto que Pablo lo que está haciendo es esto. Romanos 8, que tú y yo hemos estudiado por 7 semanas, 8 semanas. Romanos 8 nos dice: nada te separará del amor de Dios. ¿Te acuerdas? Vemos que Dios está haciendo una obra en tu vida y en mi vida en la cual está transformando, nos ha liberado de culpa, nos ha traído como hijos, nos ha dado una vocación, nos ha restaurado y nos ha acercado a Él. Y encima nos dice: nada te va a separar de mí porque ahora tú y yo tenemos una relación. Y con lo que termina en estos Romanos 14, bueno, y hay unos capítulos más que explican otros detalles, pero este Romanos 14 nos dice: y tú no debes separar a nadie del amor de Dios por causa de tus convicciones personales. Tú y yo no debemos separar a nadie de Dios por causa de nuestras convicciones personales. Y esto es importante, valioso, necesario. Por eso Pablo nos ha esforzado en darnos un contexto. Romanos 12, ¿te acuerdas que hablamos hace 2 semanas? Nos dice cómo tú y yo tenemos una vida en relación y consagración con Dios. Y Romanos 13, que hablamos la semana pasada, nos enseña cómo ser personas buenas ciudadanos. Estaba pensando que alguno iba a decir ciudadanos, que se iba a acordar, pero no se acordó. Buenos ciudadanos. Y el 14 que hoy estudiamos nos enseña cómo ser una buena comunidad, una buena familia. Y entonces estos principios tú y yo podemos abrazarlos y mantenerlos de una forma bastante buena y saludable para crecer.
Ahora déjame decirte lo último aquí. Si tú vuelves a leer este capítulo 14 de Romanos, hay una de dos opciones. O te identificas con el fuerte o te identificas con el débil. ¿Por qué te menciono esto? Porque es verdad. O te identificas con el que juzga o te identificas con el que no entiende y juzga. ¿Con el que entiende y juzga o con el que no entiende y juzga? ¿Y por qué te menciono esto? Porque sabes, el trabajo que tú y yo tenemos para hacer después de esto es buscar de Dios, orar y pedirle que nos ayude a ver, que nos ayude a entender y que nos ayude a generar un corazón enseñable, un corazón que aprenda, un corazón que acepte, un corazón que reciba, que sepa dar, pero que también sepa recibir. Un corazón que es manso para aprender, para escuchar y también para conocer. Porque tú y yo necesitamos ese corazón. Porque vivimos en un mundo complicado. Y sabes, como ya te he mostrado aquí, todos los que estamos, venimos de un mundo distinto cada uno. ¿Sabes? Y es tan lamentable escuchar alguna vez a alguna persona que diga, no, es que yo no quiero ir a ese lugar porque he visto a alguien que tiene unas prácticas tan malas y yo no me quiero contaminar. ¿Qué? ¿Te das cuenta? Ese es el corazón de muchas personas. Y por el otro lado, el corazón es de otras, es como, no, es que yo ya no voy porque alguien de ahí me ha juzgado. ¿Qué? Ninguno de aquí somos jueces. Y obviamente, ninguno de aquí tampoco debería tener una cierta actitud que pueda afectar la vida de otros. Por eso es que Romanos nos ha enseñado tanto. Nos ha enseñado cómo tú y yo debemos vivir nuestra vida en todos los aspectos. A un nivel personal, pero a un nivel general en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Si tú y yo abrazamos estos principios, ciertamente te aseguro, no es que la iglesia vaya a crecer por números, pero ciertamente te aseguro que este lugar y tu vida y mi vida van a poder hacer un refugio para las personas que están afuera. Así que tú y yo tenemos mucho que preguntarle al Señor, mucho de qué evaluarnos delante de Dios. Y si hay cosas en las que no sabes cómo evaluarte, en las que te preguntas y dices, no sé si esto está bien o está mal, aquí me tienes. Mándame un mensaje. Hablemos. Si quieres verte para tomar un café y discutir algo, lo hacemos. Si no, escríbeme un mensaje. Simplemente, ¿esto es pecado o no? Yo no voy a andar repartiendo eso como copia. Miren, tal me ha preguntado que si esto es pecado o no. No. Si has hablado conmigo, sabes que yo soy como un sepulcro calladito, oculto. No sepulcro branqueado, ese no. De estos que sí, no emiten sonido ni dicen nada. No voy a confesar ni manifestar lo que tú tengas, lo que pasa en tu vida, porque no es mi labor. No soy ni trompeta, ni tampoco soy juez. Así que lo que tú me puedas hablar va a quedar allí, ¿sí? En mis oraciones por tu vida. Pero quiero animarte a que tú puedas preguntarte estas cosas delante de Dios, averiguar, acercarte al Señor y puedas hallar equilibrios en tu vida y puedas no ser ninguno de los dos lados de la moneda porque ambos lados afectan de una forma negativa. Aprende a tomar la misma actitud, lo que Pablo nos dijo, la vocación que Dios nos ha dado, parecernos a Cristo. ¿Sí? Cierra ahí tus ojitos conmigo, una oración juntos y luego nos ponemos a meditar todo esto con una canción y procesarlo en nuestra vida y hablar con el Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque nos hablas esto. Señor, yo sé que a veces no es sencillo ni es bien agradable tener que escuchar palabras así porque ciertamente confrontan. Porque en algunas ocasiones nos vamos a colocar como la persona fuerte de conciencia y en otras ocasiones vamos a ser el débil de conciencia. Y Señor, yo quiero pedirte que tú nos ayudes a hallar exactamente lo que Pablo nos aconseja. Que busquemos trabajar y seguir lo que busca la paz y lo que edifica mutuamente.
Señor, que nuestros ojos puedan estar lejos de juzgar, porque sé, Padre, sé, y cada uno de mis hermanos aquí sabemos que venimos de unas culturas en las que juzgamos todo. Por eso nos gustan las telenovelas. Señor, quiero pedirte que nos ayudes a renovar nuestro entendimiento, que nos ayudes a renovar nuestro corazón, porque ciertamente nos encanta el poder apuntar a alguien y determinar el valor que tiene. Pero la verdad es que no nos has llamado a esto. Más bien nos has llamado a vernos a todos por igual o superiores a nosotros. Y con esa actitud amarle a cada una de las personas, aceptarle, hacerle saber que es bienvenido, que es bien recibido. Hacerle saber también que poco a poco, paso a paso, iremos conociendo que la libertad que tenemos no es un libertinaje. Y que hay cosas que tú necesitas corregir, que necesitas transformar, que necesitas confrontar en la vida de cada uno de nosotros. Como hay áreas que necesitas fortalecer, utilizarlas para el bien de la iglesia, Padre, para utilizarnos como instrumentos de reconciliación con otros. Hay tanto que tú quieres hacer en medio de nosotros, pero hay cosas como estas que obstruyen lo que tú estás haciendo. Señor, ayúdanos a reconocer algo que quede bien grabado en nuestra mente. Tú eres el Señor de todos nosotros. Ninguno de nosotros se posee al otro, sino tú eres el Señor de todos nosotros. Por tanto, tú sabes la obra que estás haciendo en nuestra vida y por eso nosotros debemos confiar en que tú sabes lo que estás obrando y nuestra actitud tiene que ser de amor y de oración por la vida de cada persona. Señor, te damos las gracias y te pido que tú nos hables en cada uno, porque yo sé que cada vez que escuchamos un mensaje, esa palabra asienta y se siembra en todos nosotros de manera muy específica y distinta el uno al otro. Pero el mismo objetivo está en común, brindado para todos. Que podamos entender, que podamos abrazar y que podamos caminar en esa verdad de amor primero y todo lo que viene va pues con trabajo, paso a paso, tranquilidad después. Señor, te pido que nos ayudes, que nos des de tu gracia, de tu entendimiento y de tu amor para poder digerir y entender esto. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.